uso múltiple, porque ellos no tenían para hacer sus clases de coro, para hacer sus exámenes de orquestines, orquestas, cuartetos, quintetos, etc., ¿no? Entonces o para sus exámenes de grado, su sustentación de textos, eso les va a valer para ellos, ¿no? Certificado esto, esta batería de baños. Esta batería de baños que cuenta con baños para varones, mujeres, estudiantes, para profesoras, profesores y para la parte del fondo, que ahora no está en uso porque todavía están en adecuación, porque ellos se han trasladado no hace mucho, una batería para alguna persona que tenga una discapacidad motora. Entonces se le ha dotado un baño con esas consideraciones, ¿ya? Pero rescatar de esta parte es importante dos cosas. Uno, que pese a ser concreto armado, pese a ser de estructura nueva, en su proyecto se ha procurado, se ha intentado, se ha enfocado a rescatar las características tipológicas del entorno patrimonial. San Blas es rico en su arquitectura. No podemos hacer edificaciones como estas, mayores, ¿no?, que tengan características que deterioran nuestro patrimonio, ¿no? Entonces se ha respetado alturas, tipología de techos, tipología de ventanas, algunas características de esta portada que le da sinuosidad, de apariencia de ser una edificación antigua. Se han rescatado los elementos, como les decía, verticales, no vanos horizontales, que es una cosa que se aparta de nuestra tipología arquitectónica tradicional, ¿no? Entonces se le ha dotado este arco, por ejemplo, que no existía, es de drywall, pero sí da una sensación de que integra estos tres elementos, estos tres patios que son tipología tradicional, ¿cierto? Eso, por una parte. Y dos, que se ha respetado lo que toda edificación en el centro histórico debe de tener. Primero, licencia de construcción. Por tanto, el expediente se ha elevado a la municipalidad, a la comisión técnica, ha sido evaluada, calificada con miembros del Ministerio de Cultura y del Colegio de Arquitectos, y la municipalidad han aprobado el proyecto con una condición que siempre se debe dar en centros históricos, como ubicados en estos sectores que tienen características importantes. Se ha acompañado con un plan de monitoreo arqueológico. ¿Qué es un plan de monitoreo arqueológico? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? ¿No? ¿Perdón? No te escucho. Puede ser, ¿sí? Para saber si... Mire, cuando se hace una edificación en el centro histórico, se puede hacer excavaciones en el suelo, porque como dice vuestro compañero, punto va, señor, para que hagamos una excavación para sembrar nuestra zapata, tenemos que tener en cuenta que debajo de esto puede haber un muro inca, como lo ha dicho vuestro compañero. No solamente un muro inca, ¿qué más podemos encontrar? No, está. ¿Restos de qué tipo? Cerámicos, ¿no? Óseos, pétreos, metálicos, etc. A eso se llama material cultural. Podemos encontrar material cultural cerámico, pétreo, etcétera, etcétera. ¿Ya? O, como dicen muros incas, finalmente hasta un contexto funerario. ¿Qué es un contexto funerario? ¿No? Puede ser un entierro de un personaje inca, una autoridad inca, etcétera, etcétera, que tenga características importantes, ¿no? Entonces, en el proceso de toda excavación que se hace para edificaciones nuevas, se debe de tener el acompañamiento de un arqueólogo que visualice todo lo que sucede, registre
recolecte ese material cultural y testifique ante el Ministerio de Cultura todo lo que sucede en el proceso de excavación hasta su tapado. ¿De acuerdo? Y si se encuentra material cultural, casos cerámicos como aquí, óseo, petro, etcétera, etcétera, ¿qué se hace con ese material cultural? ¿Qué hago con la cerámica? Encontré una caja grande de restos cerámicos, huacos como le llamamos, ¿no? Huesos, etcétera, piedras talladas. ¿Qué se hace con ese material? ¿Alguien sabe? En un tiempo, ese material cultural se le hacía el registro, se le hacía todo un proceso, se embolsaba codificado en bolsitas y se llevaba o se le entregaba al Ministerio de Cultura, INC en aquel entonces, y lo llevaba a los almacenes para guardarlos y hacer un proceso de investigación, de codificación, de selección, etc. Pero en nuestra ciudad de Cusco hay tanto ello que rebasa la capacidad de todo un personal que esté haciendo ello y espacios para ubicarlos, codificarlos, exponerlos, etcétera, o guardarlos. Entonces ha llegado un momento donde ya había tanto que empezó a deteriorarse, juntarse las bolsas, romperse las bolsas, etcétera. Después se indicó que ese material cultural que se encontrase en una edificación como esta se junta en el proceso del monitoreo arqueológico, se codifica, se hace sus fichas y bajo la supervisión de miembros del Ministerio de Cultura, ¿no? Visualizan todo ello, rectifican y se determina el reentierro de esas piezas. El Ministerio de Cultura, a través de sus profesionales, de sus unidades, de sus departamentos, determina dónde se debe de hacer y qué características debe tener el recipiente, qué características debe tener el mecanismo de entierro, y ellos tienen que estar presentes porque tienen que estar con sus fichas catalogadas de cada uno de los elementos, codificados y georreferenciados. El Ministerio de Cultura lo tiene archivado, esa georreferenciación. Si hubiera alguna investigación circunstancial por cualquier situación, ¿no? Porque se encontró un contexto funerario cerca, entonces ya esto es importante, ellos pueden en sus registros encontrar ese punto georreferenciado para poder hacer una excavación y recuperar esos elementos para investigación. ¿De acuerdo? Entonces es todo un proceso que los restauradores, los que van a hacer edificación nueva en el centro histórico, deben de tener siempre presente. ¿Ya? Eso se ha hecho en este ambiente. Pasaremos a este ambiente, por favor. Son cartillas, para que vayan recogiendo mientras instalo esto. Son cartillas de lo que se ha, son tres diferentes. El proyecto que hemos, que les he mencionado, se han hecho tres intervenciones restaurativas. Uno, Leandro Alviño Miranda, que es este local, mayor envergadura. Otro, Juan Tomás Tupa, que es un centro de educación técnico-productiva, ¿no? Y los andenes de la institución educativa Cuchiruna. Cuchiruna es unos andenes incas que se han recuperado, ¿no? Trabajo diferente hoy en día. ¿Ya? Sí. Hace frío. También hace frío. Por favor. ¿Esa más o la de atrás más se puede? Sí. Sí, se puede. Por lo menos Sí. Son dos. Para hacer esta educación, obviamente, para hacer toda intervención, se hacen todos los trámites correspondientes. En este caso está la
catalogación, se consigue la licencia entregando los correspondientes expedientes técnicos y se consigue la licencia, ¿no? Vemos ahí la intervención en los techos, el nivel de las patologías, ¿no? Lo que le decía, totalmente precarios, los hundimientos, las filtraciones, ¿no? El deterioro de la paja, las estructuras eran precarias porque no tenían un criterio, que tienen unas especies de cerchas, ¿no? Sus limaollas estaban totalmente deterioradas, no tenían las filtraciones. Se ha hecho el desmontado correspondiente. Nosotros acá podemos ver otras estructuras de techos de diferente forma en la calidad, ¿no? Las cabeceras del muro obviamente no tenían esas vigas collar que les indicábamos. Ya en el proceso restaurativo se han insertado esas vigas collar que acompañan los muros horizontales y verticalmente, ¿no? Y encima de ello se han montado las estructuras de par y nudillo, ¿no? Vemos los pares que se apoyan con un calado en las vigas de abriosas, ¿no? Acá vemos el par, cómo se está amarrando, ¿no? Y se está apoyando en esta viga de cementación, ¿no? Antes se hace la liberación de los troncos de su cáscara, vamos a ver, vimos las vigas de abriosas y cómo se están insertando, ¿de acuerdo? Están los sistemas de par y nudillo y cómo se corrían a lo largo. Y encima de este par y nudillo todavía hay un elemento que se llama sobrepar, que viene desde este punto hasta este punto, ¿no? Que cuando es muy largo, porque se puede hundir, todavía se le coloca pendolones. En este caso todavía el adobe va a acompañar a la altura del sobrepar. Interiormente se ve, ya está enchaclándose el entretecho. No hemos visto los techos acá, si miramos aquí, ¿ya? Y ahí están esas vigas que amarran estos muros horizontales o longitudinales, ¿no? Amarran, ¿por qué? Porque estos muros pueden estar en bandera, ¿no? Entonces, y lo que preguntó la arquitecta, que en la parte posterior se ve unos elementos en volumen, ¿no? Como bolas, que son estas cabeceras que sobresalen, ¿no? Para amarrar al muro se le ponen unas chavetas que se llaman para sujetar los muros, ¿ya? ¿Qué más vemos acá? No, estos son los sobrepares, como decía, ¿no? Los sobrepares que se ponen encima del encabezado y el enyesado de cada vista. Encima se ponen esos, encima de ellos se pone el ondulay macuteja, ¿no? Que son esos elementos impermeabilizantes, y encima se asienta la teja con torta de barro, en un encabezado de primera, que es el carrizo entero, no se golpea, es entero y el más grueso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a soportar el trabajo que hacen, que están caminando encima de ellos, ¿no? Encima de ellos, ¿no? Ahí están haciendo ya el inducido, ¿no? El inducido de los entretechos, y se le acabó ya casi final, ¿no? Acá están los pares, se está haciendo el remate de los, ¿no? Seguimos. Esta estructura metálica es controvertida. En el centro histórico no está permitido hacer cobertura de los patios, ¿no? Sin embargo, esto ya lo encontramos nosotros. Tuvimos una serie de conversaciones con los de la institución y definitivamente ellos defienden lo que ellos ya tenían mucho tiempo atrás. Nosotros simplemente hemos de alguna forma mejorado esa calidad de techo. Lo que les hablaba de los entrepisos, ¿no? Ahí vemos las ménsulas que están siendo retiradas, ¿no? Vemos el nivel de deterioro del entablado, el golpe de las ménsulas hacía que eso se debilite. Todo esto se ha desmontado y al montar se le ha insertado estos elementos transversales para que funcione como una placa, ¿no? Después de haber hecho trabajos de consolidación, acá por ejemplo hay doble ménsula, ¿no? Que se ha reforzado, ¿no? En algunos se ve muy bien, ¿no? También se han hecho trabajos de carpintería, se han consolidado se han reforzado muchas puertas, ventanas, algunas se han sustituido, y finalmente una ventanita que está acá, de repente lo vamos a ver, una de ellas
tenía un valor particular que era con madera tallada, ¿no? Era liso, ¿no? Pero ya que tenía gran deterioro de humedad y sobre todo de xilófonos, de insectos, de polillas, de gorgojos y demás, ¿no? Este elemento se tuvo que restituir eliminando el que ya estaba con grandes deterioros, igual en algún tablero de bajado, me parece que se sustituyó porque ya tenía muy grandes deterioros, ¿no? Y también tiene su rejita metálica, como hablábamos con el arquitecto Magalí, es más tirado a la colonia, porque no es colonial, pero sí es con remate, no es soldado. Es muy bien, ¿no? Trabajos de conservación, todo lo que es estructuras de madera, todo ello. Ahí están los trabajos de calzadura. Vemos la sustitución de estos elementos. Esto ha sido en este sector porque detrás estuvo el baño de mujeres y tenía un sistema de agua muy malo. Tiene, y tenía una filtración muy chiquitita, pero que, de acuerdo a lo que nos explican, 2 o 3 años que había humedad en ese. Así que todo el muro, hemos sustituido la parte de cimentación, sobre cimentación y la parte inicial. A partir de acá ya estaba mejor, ¿no? Este es el nivel de deterioro. Y en el salón de cómputo, que es acá también, ¿por qué? Porque el techo de la institución venía en este sentido y el techo del vecino venía en este sentido y confluye en una canaleta, que toda la vida las canaletas de encuentros de predios tienen problemas de filtración. Y esa filtración se mete entre el muro del vecino y el muro de la institución, se mete discurre hasta la cimentación, sobre cimentación. Y ahí se veía grandes niveles de deterioro. Entonces también se ha hecho trabajos de calzadura, ¿no? Fisuras como esta de acá atrás, que no sé si la veo en otro sentido. Trabajos que se ha sustituido todo esto, ¿no? Acá hay un elemento que todavía acá está recubierto con el enunciado de yeso, pero existió una fisura que corría de primera a segundo piso. Eso está acá. Hemos hecho todo un trabajo de calzadura acá, por esto desde acá hasta la cimentación, la parte posterior, ¿no? Y al hacer esta estructura, de alguna forma consolidamos, porque está apoyada acá, y le hemos hecho una viga, acá al final de la puerta, una viga placa que amarra así. No está insertada, está apoyada, por si tuviera alguna debilidad, ¿no? No es lo más recomendable, es concreto, pero tiene su punta exacto, con una plancha Tecnopor de 5 centímetros, 2 pulgadas, ¿no? ¿Para qué? Para que el comportamiento de estructura con la estructura de adobe tenga una diferencia, ¿no? Bien, trabajos de calzadura. Igual, en el ambiente que les decía debajo del bañito, ¿no? Se ha hecho primero este muro, después se ha hecho el siguiente muro, y así sucesivamente. Pero se hace con muchos elementos de cuidado, con estos pequeños elementos, para que las unidades de albañilería de arriba no se muevan. Y se va haciendo tramo por tramo. Este es un trabajo muy delicado. Ahí está justamente lo que voy a decir. La gran fisura corría por acá atrás. Se ha hecho un trabajo de amarre, el deterioro sobre cimentación, ¿no? Otros elementos. Antes ya se ha hecho refuerzos con metal y madera, ¿no? Con unos elementos de fierro circular con tornillo y unas plaquitas en este sector se ha hecho anteriormente, ¿no? Esas son la llave T que les indicaba que se ha insertado, ¿no? Se han insertado 6 llaves en total en diferentes ambientes. Este es el T que les he mostrado, los correspondientes caladuras, y todavía acá tiene elementos transversales que hacen como una escalera para rigidizar y amarrar ante la doble. Esa es la chaveta que evita que se
pueda mover, y esta caja, el elemento que se esté insertando. También se hacen trabajos de apuntalamiento para evitar cualquier colapso, y son los elementos que hemos visto. Todo el sistema eléctrico se ha embutido en los muros, ¿no? O se ha embutido por criterios de seguridad y de acuerdo a norma. Inclusive los cables tienen que ser libres de halógeno, que no tengan combustión rápida, ¿no? Sistemas de iluminación, en la noche se ve precioso el local, y un sistema de iluminación muy bonito. Tableros muy prolijos en su trabajo, el ingeniero y el técnico que tenía han peinado cada uno de los cables, tiene termomagnéticos, tiene llaves diferenciales. ¿Qué es una llave diferencial? Un termomagnético. Antes nuestras casas, en la antigüedad, era con palanca y 2 cuchillas. Y uno solo para toda la casa. ¿No? Esas eran nuestras casas. Absolutamente peligrosas, y por eso se han incendiado muchas casas. Ahora tiene un tablero general, cada patio tiene un tablero en el primer nivel, segundo nivel, un tablero para la parte del escenario, un tablero en el primer y segundo nivel del segundo patio, un tablero para la sala de cómputo, un tablero para este bloque que está justamente ahí atrás, el primer y segundo nivel, un tablero para los servicios básicos, cada uno con su termomagnético. Termomagnético es una llavecita, ¿no? Que si hubiera cortocircuito se apaga automáticamente. Pero ahora, por norma, hay los diferenciales. ¿Qué son los diferenciales? Son termomagnéticos mucho más sensibles. Que si alguien agarrase un cable eléctrico, no necesariamente un cortocircuito, sino alguien agarrase un cable eléctrico y le pasa la electricidad y puede deteriorar su salud, o sea, es mucho más sensible, ¿no? Puede evitar una electrocución de un niño. Eso es por norma. También se ha considerado ello, ¿no? Sistemas de desagüe, ¿no? Está lo que les mencionaba, el rescate de esos elementos de cimentación y algunos otros más. Hemos utilizado la laja de piedra que hemos encontrado enterrada lamentablemente, ¿no? Adoquines, al hacer la cuesta San Blas, el resto, porque este local era su residencia, un espacio muy precario, ese era su almacén y su residencia. Y toda la piedra de adoquines que lo han dejado acá y les han dicho, todos los patios se han superutilizado hasta el último adoquín. Eso ha sido muy bueno. ¿No? Los entrepisos, ¿no? En el primer nivel con durmientes y tierra, ¿no? Ese es todo del primer nivel. Segundo nivel se ha liberado de la manera chimbrana, se ha sustituido, se han dotado de zócalos, ¿no? Ese es los trabajos de pavimento de los pisos, en el patio en el que hemos estado, ¿no? Los trabajos de concreto, que son esos, ¿no? Bien.